Ganó Vicentín por la impotencia del progresismo. En la última semana volvió a ser noticia Vicentín, ya que el presidente sacó un nuevo decreto para anular el decreto que proponía la intervención de esta empresa estafadora. Quiero proponerles una reflexión para que este hecho no quede como un acto administrativo más, porque no lo es. Es una metáfora de una concepción, de un proyecto, de una orientación política. Repasemos un poco. Vicentín, una de las empresas líderes en el sector agroexportador, ganó con todos los gobiernos. Ganó con Néstor, ganó con Cristina, ganó con Macri. Y en el último periodo del gobierno del macrismo, se zarpó. Recibió préstamos millonarios de fondos del Estado completamente injustificados. Podríamos decir obsceno hasta para la propia lógica capitalista. Cuando se conoció el fraude, la empresa se declaró en quiebra, hubo reclamos de sus propios trabajadores y el Estado planteó una intervención que no fue. Y ahí empieza la metáfora que nosotros planteamos como la impotencia del progresismo. Se pasó de una conferencia de prensa sobreactuada donde presentaban la intervención y la expropiación a un ni locos nos metemos con la propiedad privada. Después, un proyecto superador, que era el del reaccionario Perotti. De ahí se empezaron a escuchar los cacerolazos, los banderazos y la enorme iniciativa mediática que tuvo la derecha en defensa de Vicentín. Fue en ese momento que empezó el retroceso, el ir cada vez más atrás y llegó el decreto. Deróguese la intervención. Pero, ¿por qué sucede esto? Nos parece importante poder charlar justamente por qué se da marcha atrás. ¿Es como plantean que no hay fuerza para enfrentar a la derecha? ¿Es que no están las condiciones dadas para enfrentar a estos sectores económicos? ¿O es como dice Grabois o Santoro que tener iniciativas en contra de ellos es hacerle el juego? Quiero serle franca. El caso Vicentín muestra los límites del progresismo. Su techo bajito, porque muestra esta impotencia para dar respuesta a las crisis como las que estamos viviendo ahora en el medio del COVID. El progresismo, es decir, este proyecto que se plantea como un capitalismo distributivo, el capitalismo antineoliberal, es para tiempos cortos, excepcionales, donde hay una relación directa con la situación económica a nivel mundial, fundamentalmente para países como el nuestro, que son semicoloniales. Tiene que estar dado en una situación donde hay viento de cola, mayores precios en los commodities, y de esa forma caigan algunas migajas de los países centrales a los nuestros. Bueno, esa situación no es la que se da hoy, y es la que hace que los progresismos se derritan. Y es también en estos momentos de crisis capitalista que los grandes grupos concentrados de la economía vuelven a mirar por qué parte cortar el hilo, y es siempre por la parte más delgada. Es siempre por los sectores de trabajadores, por los sectores sociales vulnerables. Y en estos momentos el poder político tiene dos caminos para seguir. O se sigue avalando ese negociado, se sigue avalando los ajustes, la explotación, o se los enfrenta. Se va en contra de estos sectores que quieren hacer que nuevamente la crisis la paguen los trabajadores y se pone fundamentalmente como la prioridad la vida de quienes viven de su trabajo. El caso Vicentín es eso. La derecha agita, se moviliza, utiliza los grandes medios de comunicación y el progresismo cobarde agacha la cabeza. Pero ojo, no es solamente Vicentín, es una concepción. Pasa lo mismo con LATAM, una multinacional, multimillonaria, que hasta hace 90 días repartía dividendos entre sus accionistas, ahora quiere cerrar la persiana y dejar en la calle a más de 3.000 familias. Y el gobierno dice que no puede hacer más nada. Entonces yo me pregunto, ¿para qué sirve el poder político? ¿No sirve fundamentalmente para defender los derechos básicos del eslabón más débil, las y los trabajadores? Entonces, no es ni Vicentín ni LATAM, es una concepción
es ese techo bajito que decía que tiene el progresismo. Porque no tienen ni la etiqueta de progresistas ni populares. Es un modelo capitalista que no quiere salir de los límites de este sistema y por eso defiende los intereses de su sector. Aquellas compañeras, compañeros que ven con mucha desilusión el camino que está llevando adelante el gobierno, les decimos con claridad que es desde la izquierda quienes levantamos una posición concreta, no dogmática ni abstracta, que ante estos casos, ante cada uno de estos casos, la propuesta concreta es defender los derechos de las y los trabajadores, de las mayorías. Por eso lo decimos con claridad. Ante estas empresas lo que proponemos es la expropiación. Proponemos que pasen a manos del Estado y que sean controladas por sus trabajadores. Esas son medidas que un gobierno, el poder político, con una decisión de avanzar en el sentido de justamente defender los derechos de las mayorías, no tendría ningún tipo de ambivalencia en relación de ir para un lado o para el otro y terminar siempre beneficiando a los mismos. Por eso, un proyecto político que defiende los derechos del 99% se tiene que encargar de concientizar, informar, en el sentido de seguir movilizando a la población y haciendo que se comprenda por todos lados que el capitalismo, este sistema, está todo mal. Y de esta forma tendríamos la fortaleza y la movilización de miles y miles enfrentando a aquellos que quieren que la crisis la sigamos pagando las mayorías, que son los sectores empresariales, la burguesía, los partidos patronales. Bueno, este proyecto es el que levantamos desde la izquierda y el que tenemos que fortalecer justamente para, de una buena vez por todas, tengamos un gobierno que sea de las y los trabajadores, que defienda nuestros derechos y no los intereses de ese 1%.